Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a estar analizando un tema sobre el cual hay bastante debate que tiene que ver con cuál es el rol de la ley en el plan de salvación. Y a su vez la gran pregunta que vamos a responder es si Jesús vino a cambiar la ley o no. En realidad no tendría sentido pensar en que Jesús hable en contra de la ley por el simple hecho de que la ley viene de Dios. Entonces la ley no es mala en sí misma, la ley es buena porque todo lo que viene de Dios es bueno. Sin embargo, el problema está cuando la ley se usa de manera incorrecta. Es decir, se usa para un propósito diferente para el cual ésta fue dada. Y dentro de las primeras polémicas, en cierto modo, que encontramos en el Nuevo Testamento, nos encontramos con la disputa entre Jesús y los fariseos por el tema de cómo se debía guardar el sábado. Vamos a leer un primer pasaje que está en Marcos capítulo 2, versículo 27. En este caso, en el contexto, vemos que los fariseos se encontraban enojados con Jesús porque los discípulos estaban recogiendo espigas un sábado. Entonces, rápidamente ellos lo que dicen es: ¿cómo puede ser que los discípulos trabajen un sábado? ¿Cómo Jesús permitía que los discípulos estuvieran haciendo eso? Y ahí es donde Jesús les explica, primero también usando el ejemplo de David, cuando David comió los panes que teóricamente estaban reservados para los levitas, les muestra que en definitiva no es el sábado lo que importa, sino el bienestar del hombre. Dice así este pasaje: el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Es decir, el punto del sábado era que el ser humano tuviera un día de descanso y a su vez ese descanso iba a representar el descanso que vendría en el futuro por medio de la obra de Cristo. Por eso Jesús nos dice que su carga es liviana, que su yugo no es pesado, porque por medio de su obra nosotros tenemos paz para con Dios. Ya no necesitamos hacer nada para acercarnos a Dios, porque Él nos abrió en camino de regreso a nuestro Padre. Así que la conclusión de todo esto es que el propósito del sábado era bendecir al hombre, no ponerle cargas adicionales. Si vos no tenías nada para comer en sábado, no había problema que recogieras unas espigas como lo estaban haciendo los discípulos. Es más, Jesús lo que plantea es que los sacerdotes y los levitas trabajaban en sábado, porque en sábado se hacían muchas ceremonias, muchos sacrificios, ritos, y todos esos ritos era el trabajo de los levitas y de los sacerdotes. Sin embargo, estaba permitido que ellos hicieran eso a pesar de que era sábado. Otro pasaje en el cual hay polémica entre Jesús y los fariseos respecto al tema del sábado está en Lucas capítulo 13. Puntualmente vamos a leer los versículos 15 al 16. Acá en este caso la polémica se da porque Jesús sana a una mujer en sábado y los fariseos estaban indignados porque ¿cómo puede ser que Jesús había hecho un trabajo, es decir, en este caso sanar a la mujer en día sábado? Dice así: hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no le debería quitar la cadena en sábado? Básicamente lo que plantea Jesús es que está permitido hacer el bien en sábado. Nadie iba a dejar que sus animales se murieran de sed o de hambre. En otro pasaje también Jesús plantea que si un burro cae a un pozo, por más que sea sábado, lo sacás igual, porque es lo que corresponde, porque es lo correcto. Entonces la idea del sábado no era poner un montón de normas que generen tensión en el pueblo, sino al contrario, dar descanso. Jesús no está cambiando la ley, Jesús no está diciendo no, el sábado está mal, porque él estaba en el contexto de la ley todavía. Ahora vamos a ver qué implica la ley para nosotros en nuestro tiempo. Pero en ese tiempo tenían que guardar el sábado, era correcto guardarlo. Sin embargo, los fariseos lo hacían de manera incorrecta. En lugar de usar el sábado como un día de descanso, era un día donde se encontraban con un montón de cargas pesadas que tenían que cumplir para así ser aceptados por Dios. Otro pasaje en el cual encontramos cierta polémica está en Mateo capítulo 5. En este caso se da en el contexto del Sermón del Monte. Vemos que hay varias instancias en donde Jesús plantea algo que dice la ley y luego dice, pero yo les digo tal otra cosa.
Por ejemplo, Mateo 5, 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no maten. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es decir, Jesús pareciera como que está cambiando la ley, como que está elevando la vara, como que está modificando la ley. Pero en realidad Jesús no está haciendo eso, sino que Jesús lo que está haciendo es ayudar a las personas a entender cuál era la verdadera esencia de la ley, cuál era el espíritu de la ley, el sentido por el cual la ley fue dada. El mandamiento de no matar no consistía simplemente en yo no asesiné a nadie, entonces cumplo el mandamiento de no matar. No, sino que ni siquiera tenían que enojarse, insultar o pensar mal de su hermano, porque si hacían eso, era como que lo estuvieran matando. La idea de este mandamiento era que pudiéramos amar a nuestros hermanos y no tener odio o rencor hacia ellos. No se trata de, bueno, como yo no maté a nadie, entonces estoy limpio, cumplí este mandamiento. No, Jesús nos muestra el verdadero sentido de este mandamiento y de cada uno de los otros. Es más, en Mateo capítulo 5, también unos versículos antes, desde el 17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una tilde ni una letra de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Es decir, Jesús no vino a eliminar la ley, no vino a hablar en contra de la ley, no vino a cambiar la ley, sino que vino a cumplirla. Y es interesante este juego que hace, porque él dice, bueno, ni una letra ni una tilde de la ley va a pasar hasta que todo se cumpla. Pero luego lo que vemos en la palabra es que Jesús cumplió la ley. Y como Jesús cumplió la ley ya no tiene vigencia para con nosotros. Todo esto lo encontramos relatado en la epístola a los Gálatas. Obviamente no la vamos a analizar porque sería súper largo. Seguramente hagamos algunos videos más analizando cada pasaje de la epístola a los Gálatas. Pero básicamente lo que le dice Pablo a los Gálatas es: ¿cómo puede ser que ustedes, habiendo empezado por la gracia, es decir, habiendo sido salvos por gracia por medio de la fe, ahora querían continuar con su santificación obedeciendo la ley? Pablo estaba indignado, de hecho les dice: Gálatas insensatos, ¿quién los engañó? Incluso habla de que incluso si un ángel del cielo les predica otro evangelio, que sea maldito. Es decir, el evangelio es uno solo y no debe ser alterado. Bueno, sobre todo en los capítulos 3 y 4, Pablo plantea el verdadero sentido de la ley. Pablo lo que dice es que los verdaderos descendientes de Abraham no son aquellos que descienden de él genealógicamente, sino aquellos que tienen la misma fe que él tuvo. Así como Abraham tuvo fe y su fe le fue contada por justicia, es decir, fue justificado por medio de la fe, del mismo modo nosotros podemos serlo. Sin embargo, aquel que pretenda vivir obedeciendo la ley está bajo maldición, porque cualquiera que desobedezca un solo punto de la ley es maldito. Y por eso Jesús, al morir en esa cruz, se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldito porque Él llevó sobre Él toda nuestra desobediencia. Para nosotros es imposible obedecer toda la ley, por eso necesitábamos un Salvador, alguien que viniera a morir en nuestro lugar. De hecho, Pablo acá en Gálatas enseña que el propósito de la ley era ser una guía hacia Jesús. Es decir, la ley es un maestro que nos lleva a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. En 1 de Timoteo capítulo 1, Pablo menciona que la ley fue hecha para los transgresores, es decir, para los pecadores, para los que están en falta. Porque ese era justamente el sentido de la ley, que nosotros pudiéramos reconocer que estábamos separados de Dios, que era imposible para nosotros cumplir con todo lo que la ley demandaba. Y como era imposible para nosotros, entonces reconocemos que necesitamos un Salvador, y ahí es donde Cristo vino para cumplir lo que nosotros no podíamos cumplir. Sin embargo, a pesar de que Jesús no vino a cambiar la ley, hoy en día la ley ya no tiene peso sobre nosotros porque justamente la ley fue cumplida por Jesús. Hay varios pasajes que nos ilustran esto. Por ejemplo, Romanos 7:4 dice: Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios.
Cuando Jesús murió en la cruz, Él nos estaba representando a nosotros. En su muerte estamos nosotros crucificados. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque en esa cruz nuestro yo murió. En esa cruz fue pagado el precio por nuestra desobediencia a los preceptos de Dios. Pero hoy en día entonces la ley ya no tiene peso para nosotros porque ya pagamos la condena por haber desobedecido la ley. Obviamente no la pagamos nosotros, sino que en la persona de Cristo es que llegamos a pagar esa condena. Otro pasaje está en Romanos 10:4, dice: de hecho, Cristo es la culminación de la ley, para que todo el que cree sea justificado. Es decir, Cristo es el fin de la ley. Es el fin de la ley en dos sentidos. Por un lado es el final de la ley. Ya la ley no tiene peso sobre nosotros si pusimos nuestra fe en Él, porque fuimos declarados justos por su obra. Y por otro lado, Cristo es el fin de la ley en el sentido de que es la finalidad de la ley, es el propósito de la ley. La ley fue dada para llevarnos a Jesús. Un último pasaje está en 2 de Corintios 3, versículo 6. Dice: Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. La ley lleva a la muerte. No podemos obedecer la ley, somos incapaces de guardar todos los mandamientos que Dios estableció. Sin embargo, poniendo nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo hace renacer a nuestro espíritu por medio de la regeneración y a partir de ahí tenemos nueva vida. Este pasaje fue usado de manera incorrecta en el sentido de que no había que estudiar porque estudiar la Biblia llevaba a la muerte, pero no se refiere a eso. La letra mata en el sentido de que la ley condena, la ley nos hace reconocer nuestro pecado. Sin embargo, esa condenación que estaba sobre nosotros fue pagada por Cristo en la cruz. Ahora bien, entendiendo que no estamos bajo la ley, ¿eso implica que nosotros vamos a vivir en libertinaje? No, para nada. Por ejemplo, tenemos versículos como Mateo 5:48, donde se nos dice: sean perfectos, así como su Padre en el cielo es perfecto. Es decir, eso es lo que se espera de nosotros, que seamos perfectos. Obviamente no lo vamos a poder cumplir porque somos incapaces de llevar una vida perfecta, pero sí tenemos que esforzarnos cada día por ser más parecidos a nuestro Señor. Otro pasaje en 1 de Pedro 1:16 habla de que tenemos que ser santos, así como Dios es santo. Eso es lo que se espera de nosotros y es la obra que Jesús va a consumar en nosotros el día de su venida. Pero cada día tenemos que crecer para ser hechos más parecidos a Él. Sin embargo, hubo un cambio. Nosotros no obedecemos para ganarnos la salvación, porque es imposible que nos ganemos la salvación. Nosotros obedecemos porque le amamos, y le amamos porque Él nos amó primero. Así que espero que les haya servido esta reflexión en cuanto al rol de la ley y en cuanto a si Jesús vino o no a cambiar la ley. Coméntenme ahí en los comentarios qué piensan ustedes, qué opiniones han escuchado acerca de la ley y también dejen un me gusta que ayuda a que el canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.